Bueno, pues yo creo que ya hemos dejado los 5 minutos de rigor, así que, bueno, primero agradeceros a todos que estéis estos minutos aquí con nosotros para abordar este importante tema. Y nada, primero voy a dar la palabra a Pedro Palleras, presidente de UNE Madera, para que haga la presentación de la jornada. Pedro, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos al webinar de UNEMadera, EUDR, implicaciones para el sector de la madera y el mueble. En primer lugar, voy a hacer una pequeña exposición de UNEMadera, un pequeño resumen de lo que somos, ¿no? UNEMadera es la Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de España. Es una confederación de organizaciones empresariales sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, que tiene por objeto promover el desarrollo y progreso de las industrias relacionadas con el sector de la madera y el mueble. La gestión, defensa y promoción de los intereses generales o específicos de sus asociaciones o federaciones miembros ante la Administración del Estado, comunidades autónomas y todo tipo de organismos y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. UNEMadera se enfoca en esforzarse en la defensa de los intereses del sector de la madera y el mueble y al servicio de sus empresas, determinando sus áreas de trabajo en función de sus necesidades. Las tres principales áreas de trabajo en UNEMadera son relaciones laborables, diálogo social con gobierno, patronal, sindicatos y negociación colectiva del Convenio Nacional del Sector de la Madera y el Mueble. Fomento del desarrollo económico bajo criterios de sostenibilidad, productividad y competitividad. Relaciones institucionales y asuntos legislativos. Análisis y política industrial, defensa y representación de los intereses del sector de la madera y el mueble ante organismos públicos y privados. Participación en los procesos de desarrollo de nuevas leyes, normas e iniciativas que le afecten directa o indirectamente, tanto en la Unión Europea como nacionales o autónomos. Desarrollo y promoción e internacionalización. Promoción y desarrollo nacional e internacional del sector de la madera y el mueble y de sus empresas en los mercados. Respuesta a necesidades y fomento de las cualidades de la cadena de valor y de sus productos. Responsabilidad social, ecológica, gestión, suministro y transporte forestal sostenible. Energía, comercio legal, formación, investigación, calidad, imagen, consumo responsable, competencia, fin de vida, etc. UNEMadera representa a unas 26.000 empresas del sector que tienen como unos 160.000 empleos. Pertenecemos directamente o a través de nuestros asociados de ECIC, Confederación Europea de Industria de Muebles, todo lo relativo a fabricantes de muebles a nivel europeo. Tenemos a Juntos por los Bosques directamente y a ENOR directamente o en comités. El comité el comité es de madera y corcho, sostenibilidad en la construcción, envases y embalajes, ataúdes y servicios funerarios, resistencia al fuego, economía circular, también comités de normalización internacional de ISO, como puede ser en contrachapado, formaldehído. También pertenecemos a la Federación Europea de Embalajes de Madera y Pellets a través de asociados y a la Federación Europea de Tableros a través de asociados. Somos reconocidos como interlocutores del sector de la madera y del mueble por ministerios como transición ecológica, industria, trabajo, agricultura, economía, transporte y vivienda. Representación del gobierno en Bruselas, partidos políticos, sindicatos y europarlamentarios, con todos los grupos políticos españoles. Tenemos tres principios fundamentales en UNEMadera. Uno es la transparencia. Es una organización de todos y para todos, de aquí que cada miembro conozca todas las actividades externas e internas y se tenga acceso
a cada detalle de cualquier área de interés, asociado a finanzas, organización, documentos de trabajo. Otro principio es la generosidad. Todas las instituciones que conforman UNE-Madera, independientemente de su tamaño, participan en las decisiones que se toman en la Confederación. El consenso es un objetivo primordial, siempre presente en cada exposición, debate y argumentación para todos los asociados. El tercer principio sería participación. La participación aparece como la clave de trabajo en la red de todas las organizaciones miembro para Sabía que no. construir documentos, posiciones y argumentación. La Asamblea General se concibe como un instrumento de trabajo, no como un foro normal con una convocatoria anual, en el que se reflexionan y deciden los temas entre todos. Nada, para terminar, agradecer a los técnicos que hacen posible este webinar y el trabajo que hay detrás de ello, que es muy generoso por su parte. Y nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta o recomendación. Y para terminar, como indica el lema de One Madera, activa el modo madera y que tengáis buena mañana y buena actividad. Listo, Bueno, María. perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. Pues voy a poner, a ver, la presentación. A ver, aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Como os he dicho antes, la intención, bueno, primero deciros, si tenéis consultas, en la parte de abajo a la derecha tenéis el espacio de chat, ahí podéis escribir vuestras consultas y al final pues haremos una ronda de respuestas, las irá analizando mi compañero Ignacio, del grupo de coordinación también de UNE Madera, y bueno, si no nos diese tiempo a responderlas todas, porque tampoco queremos que sea eminentemente práctico y que no robe toda la mañana esta jornada, entonces si no nos da tiempo a todas, pues las analizaremos, las agruparemos e intentaremos dar respuesta de manera global. Bueno, pues comenzamos. Esta es la normativa estrella en el sector de la madera y el mueble. Y bueno, vamos a intentar clarificar un poquito todas las cuestiones en torno a ella. Empezamos con este calendario, que bueno, muchos de vosotros ya os lo sabéis, se publicó el reglamento en junio del 2023 y a finales de junio ya entró en vigor. Se supone que ya su aplicación debería haber estado ya en funcionamiento el 30 de diciembre de 2024, pero como bien sabéis hubo un aplazamiento porque realmente ni administraciones ni empresas estábamos preparados para ello. Así que se publicó un aplazamiento para entrar en vigor la aplicación el 30 de diciembre de 2025. Muchos de vosotros habéis escuchado que para las pymes y micropymes, hay una fecha posterior, que es junio de 2026, pero quitároslo de la cabeza, porque para la madera, para los que veníamos del reglamento EUTR, esto no es así. Ya sabéis que EUDR no solo es para materias primas pertinentes como la madera, es también para el caucho, la soja. Entonces, para todas esas otras materias pertinentes sí que es cierto que las micropymes tienen de plazo hasta junio de 2025, pero nosotros no. Así que poneros como fecha en vuestro horizonte el 30 de diciembre de 2025. Este mismo mes de... Mira, estoy viendo que he puesto 23 del 6, pero ha sido el 23 del 5. Perdonadme, hay otro hito importante en esta normativa que es la publicación
de la designación de los riesgos según los países. Y luego, bueno, la última fecha a tener en cuenta es el 31 de diciembre de 2028, que ahí sí que se va a derogar totalmente EUTR, o sea, todo lo relacionado con EUTR. Bueno, primero, para centrarnos un poquito en todo esto, tenemos que hacernos varias preguntas. No podemos abordar el reglamento de EUDR así de primeras porque es, la verdad, que bastante farragoso. Entonces, quizá lo primero que tenemos que ver es, antes, en la anterior normativa, en EUTR, ¿qué éramos? ¿Éramos agentes o éramos comerciantes? Si éramos agentes, ya sabemos que en EUDR también vamos a tener que hacer muchas cosas. Y si éramos comerciantes, pues ahora va a depender también de si somos pymes, si no somos pymes. Entonces tenemos que hacernos un poquito esa planificación, porque sí que es cierto que en EUDR, como os pongo aquí en EUTR, o éramos agentes o éramos comerciantes. Ahora ya no todo es blanco y negro. Ahora va a depender de muchísimos factores, de lo que fabriquemos, de lo que transformemos, de lo que compramos, dónde lo compramos, lo que vendemos, dónde lo vendemos. Tienen que ver muchísimos factores y tenemos que estar atentos a todos. EUDR lo que nos viene a decir es que no podemos introducir en el mercado, ni comercializar, ni exportar materias primas pertinentes, en nuestro caso la madera, y productos pertinentes, excepto, esto en el mercado europeo, excepto si se cumplen todas las condiciones siguientes, es decir, que la materia prima o el producto pertinente esté libre de deforestación, que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. Ojo, aquí no solo se hace referencia a la legislación medioambiental, a todo tipo de legislación, y que estén amparados por una declaración de diligencia debida. La premisa fundamental y lo que diferencia totalmente EUTR de EUDR es que en EUTR lo hacíamos todo a toro pasado. Es decir, que antes del 31 de marzo de cada año teníamos que declarar en la plataforma del Ministerio todas esas entradas en el mercado europeo que habíamos tenido de madera o de productos de madera si eran de importación y demás, pero del año anterior. Por ejemplo, este 2025 se ha tenido que hacer la declaración responsable del 2024. Entonces, en el mercado podían entrar un montón de productos que posteriormente era cuando lo declarábamos. Ahora no, de eso nos tenemos que olvidar y es por lo que hace tan importante poder cumplir con este reglamento, porque la premisa fundamental e imprescindible es que se debe ejercer siempre la diligencia debida antes de introducir el producto en el mercado. Es decir, antes de importarlo, antes de exportarlo, antes de ponerlo a la venta cuando has cortado la madera. O sea, todo eso antes de comercializarlo o distribuirlo si eres un comerciante, una gran empresa. Siempre esta es la premisa, antes. ¿Por qué? Porque después, a ver, esto es algo, si alguien se dice, pues no, yo ya cuando lo tenga tal, no. Es que vuestros clientes, que sí que van a querer cumplir con este reglamento, os lo van a exigir. Nadie va a llegar un momento, bueno, va a llegar ese momento en que nadie va a adquirir un producto en el que su proveedor no haya afianzado que cumple con la diligencia debida. Definiciones que tenemos que tener en cuenta. Hay muchísimas definiciones. Vamos a ver un poquito las más importantes desde el punto de vista empresarial, porque hay muchas, ¿eh? Bueno, la materia prima pertinente en nuestro caso es la madera. De la madera derivan muchos productos pertinentes que se encuentran en el anexo 1 del reglamento.
Ahí es donde nos tenemos que buscar. Sí que es cierto que actualmente está pendiente ese anexo de ciertas aclaraciones, no revisión en profundidad de introducir o sacar nuevos productos del anexo, no, simplemente de ciertas aclaraciones. Deciros con esto que este reglamento está un poquito en constante evolución, luego os explicaré más. Este reglamento se basa en dos actores fundamentalmente, los operadores y los comerciantes. ¿Qué es operador? Toda persona física o jurídica que en el transcurso de una actividad comercial introduce los productos pertinentes en el mercado europeo o los exporta. Comerciante, toda persona de la cadena de suministro distinta al operador que en el transcurso de una actividad comercial comercializa los productos pertinentes. Introducción en el mercado. Esto es muy importante, estos dos conceptos que ven ahora, introducción en el mercado y exportación. La introducción en el mercado es introducción de un producto de materia prima a un producto pertinente que viene de fuera de los países del entorno de la Unión Europea. Y exportación es lo mismo, son las mercancías de la Unión que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión Europea. Porque en un principio creaba un poquito de confusión y se decía, no, yo exporto a Francia. No, ahí es simplemente un comercio. Estamos hablando de exportar, sacar tu producto fuera de las fronteras del territorio aduanero de la Unión Europea, y la introducción en el mercado es introducir de fuera de la Unión Europea. En este reglamento también es muy importante saber ser pyme o no ser pyme, porque conlleva unos requerimientos, si eres pyme, bastante simplificados. Entonces, bueno, aquí viene el concepto de pyme, que hay que cumplir dos de esas tres premisas. Luego el concepto de deforestación, porque ya sabéis que una de las premisas que tiene que cumplir la materia prima o el producto pertinente para introducirlo en el mercado europeo es que tenga que estar libre de deforestación. ¿Y qué es deforestación? Es la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrario. Pero es la conversión de los bosques, porque también aquí han surgido varias dudas. Es decir, un terreno tiene que ser considerado bosque en este sentido. El uso agrario, bueno, pues el uso del suelo con fines agrarios para plantaciones agrícolas, zonas en barbecho y para la ganadería. Muy importante también, ¿sabéis? Este un poquito es el punto estrella también del reglamento EUDR, que es la geolocalización. Cuando se es operador, es decir, el que introduce por primera vez en el mercado europeo un producto pertinente, debe conseguir la geolocalización la ubicación geográfica de la parcela de donde viene esa materia prima pertinente o ese producto. Para las parcelas de menos de 4 hectáreas, se considera que con las coordenadas de latitud y longitud correspondientes al menos a un punto y usando menos de 6 dígitos decimales, vale. Cuando ya son más de 4 hectáreas las utilizadas, se proporcionarán los datos utilizando polígonos con suficientes puntos de latitud y longitud para determinar el perímetro de cada parcela. Luego el concepto de libre deforestación. Claro, no podemos decir libre deforestación, no poner una fecha desde la que esa materia prima tiene que estar libre de deforestación, y esa fecha es el 31 de diciembre de 2020. Esa es la fecha en la que debe estar libre de deforestación o no provocar degradación esos productos que han sido elaborados con madera. Casos que nos vamos a encontrar con asiduidad, para que ya nos vayamos centrando un poquito. Bueno,
de libro, de manual, el rematante que corta la madera en el monte y la pone por primera vez en el mercado. Eso es un operador en toda regla. Los que importan materias primas y productos pertinentes de fuera de la Unión Europea, también. Los que exportan a países de fuera de la Unión Europea. Estos tres primeros son operadores en toda regla. Los transformadores o productores intermedios y los comerciantes va a depender de si son pymes o si no son pymes. Vamos ahora a explicar, cuando eres operador, cuáles son las obligaciones, cuando eres operador o comerciante no pyme, cuáles son las obligaciones que tienes que cumplir. Aquí os voy diciendo también varias simplificaciones que nos podemos ir encontrando, pero para que tengáis un esquema así fundamental en vuestra cabeza, os lo resumo en estos títulos. Tener y mantener un sistema de diligencia de vida, evaluar el riesgo de introducción de esa materia prima o producto pertinente, reducir el riesgo detectado en el punto anterior, realizar la declaración de diligencia debida en el sistema de información de la Unión Europea y la presentación de un informe anual de diligencia debida. Aquí sí que os quedó bien claro, este último punto es solo para los que no son pymes. Vamos ahora a ver un poquito punto por punto. La primera obligación es tener y mantener un sistema de diligencia debida. Esto antes en UTR también lo teníamos. Sí que es cierto que ahora pues, nos dan más pautas y necesitamos más información, porque al final un sistema de diligencia de vida no deja de ser el marco de procedimientos y medidas, es decir, el protocolo que nosotros tenemos de cómo introducimos la materia en nuestras empresas o los productos pertinentes y la información que necesitamos sobre ellos para garantizar que no han causado deforestación y que se han producido según la legislación pertinente del país de producción. ¿Cuál es la información básica y fundamental que debe contener un sistema de diligencia de vida? Pues respecto al producto, el nombre comercial, la descripción, el nombre, si es la materia prima, pues nombre común, nombre científico, la cantidad que se introduce. Del lugar de producción, importante, aquí entra entra en juego la geolocalización, la fecha en la que se ha producido el aprovechamiento, el país del que procede, la información comercial del proveedor o del cliente. Y luego sobre la legalidad. Aquí os decía que es que necesitamos información no solo de que nuestro producto cumple con la legislación medioambiental, no. Aquí tiene que cumplir con todo tipo de legislación laboral, legislación medioambiental y toda esta información que incluimos aquí tiene que ser verificable. Es decir, no la podemos poner por poner. Entonces, aquí la información que tenemos que plasmar es que la materia prima se ha aprovechado de conformidad con la legislación pertinente del país de producción y cualquier disposición que confiera el derecho de uso del terreno. Y luego, sobre la deforestación, tenemos también que informar suficientemente de que los productos pertinentes están libres de deforestación. Siguiente paso, cuando ya hemos recabado toda la información, la hemos verificado y la analizamos, sobre todo ello tenemos que hacer la evaluación del riesgo. Esto viene, existen 3 niveles de riesgo dependiendo del país de donde provenga esa materia prima o el producto pertinente. Hay 3 niveles de riesgo: riesgo bajo, riesgo estándar y riesgo alto. Esto es lo que la pasada semana la Comisión Europea ha publicado, que es el listado de riesgo país. Que bueno, le tengo aquí, no lo veis, pero bueno, España está en riesgo bajo junto con todo ese listado de países que veis ahí. Luego, los países de riesgo alto
Bielorrusia, Rusia, Myanmar y Corea. Y luego el resto de países que no están en este anexo están en riesgo estándar. Vale, quedaros con que, bueno, España está en riesgo bajo, pero todos estos otros países que veis aquí, si vosotros importáis madera o productos de madera, pues este es el listado que tenéis que mirar para ver qué nivel de riesgo tiene el país en el que compráis los productos. Sí que es cierto que en el momento que el país en el que se producen los productos está decretado de bajo riesgo, ya empezamos con una primera simplificación de la diligencia debida. Es decir, si evaluamos el riesgo y el país está en el listado de riesgo bajo, acabamos aquí la diligencia debida. No tenemos que hacer el paso siguiente, que es reducir el riesgo detectado, o sea, mitigar el riesgo. ¿Por qué? Porque el país está en el listado de bajo riesgo. Eso no nos exime, aunque venga de un país de bajo riesgo, tenemos que ver también, analizar la complejidad de la cadena de suministro. No es lo mismo traer una tabla de madera que traer un producto de madera que viene con distintos tipos de madera o o productos pertinentes de diferentes maderas o diferentes proveedores y demás. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Entonces, si el país productor está en nivel alto o estándar, ya sí que tenemos que hacer este siguiente paso, que es la de mitigar el riesgo detectado. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues se pueden tomar medidas de reducción adecuadas, accesibles, analizar más la situación. Es importante, es que es muy importante tener segura toda la información. Se puede solicitar más información, datos, documentaciones adicionales, se pueden hacer auditorías independientes y si ya el nivel de complejidad es mucho, pues lo que os ponemos ahí, evitar totalmente el riesgo y cambiar de proveedor. Que en ciertos casos, pues a veces es la única solución que hay, porque es que, como os digo, el país de procedencia, si está en riesgo estándar, es que hay que analizar toda la legislación, si viene la presencia de pueblos indígenas, si ese país tiene problemas de corrupción, de falsificación, de ilegalidad. Entran aquí muchos puntos a tener en cuenta. Bueno, cuando ya hemos hecho todo eso, tenemos ya toda nuestra documentación y todo esto antes de poner el producto en el mercado, tenemos que darnos de alta en el sistema, en TRACES, en el sistema de información que ha generado la Unión Europea, para presentar ahí, perdón, nuestra declaración de diligencia debida. En esta declaración, primero tenemos que darnos de alta y ahí introducir los datos de nuestro producto para que obtener un número de referencia. Os cuento, muchos diréis, ¿y qué tengo que hacerlo? ¿Producto por producto? ¿Lote por lote? A ver, eso va a depender un poquito por ejemplo, alguien que sea un rematante de madera, pues realmente lo puede hacer por lotes o por remesas más grandes, dependiendo. Eso va a depender un poquito de la capacidad de cada empresa y lo que le venga mejor. La norma no exige que sea producto por producto, o sea, hay que ver caso por caso. Entonces, la información que nos solicitan en esta declaración de diligencia debida es la siguiente. Tampoco es mucha, ¿eh? Es nombre y dirección del operador, que ahí lo tendremos al darnos de alta, tenemos que dar toda esa información. En caso de exportación e importación, el número de registro e identificación. El nombre comercial, científico, la cantidad de producto.
país de producción y geolocalización. Aquí en esto de la geolocalización, este sistema de información permite la introducción de varios archivos y permite también la conexión a través de APIs y demás, la conexión con los sistemas que tenga cada empresa. Y si se remite, por ejemplo, tenemos que hacer la declaración responsable de un producto en el que nos vienen más, tenemos varias declaraciones, varios números de referencia anteriores, tenemos que, de nuestros proveedores, tenemos que añadirlo aquí también. Y bueno, un texto en el que viene la firma, fecha, nombre, apellidos y demás. Quería hacer un inciso aquí porque sí que está permitido, este reglamento ofrece la posibilidad de delegar la presentación de esta declaración de diligencia de vida en un representante autorizado, aunque no exime de la responsabilidad. Es decir, esto está permitido para las personas físicas y las micropymes, pueden delegar esta presentación de la declaración en otra empresa, siempre y cuando no sea persona física, la empresa en la que se delega esta presentación. Y esto no exime a la persona física o la primera pyme de la responsabilidad en ningún caso, ¿eh? Es decir, que si tú has delegado en otra empresa la presentación de la declaración y te lo ha hecho mal, la responsabilidad es tuya. Cuando se presenta la declaración y pasa un transcurso de 24 horas, ya te generan esta aplicación, el sistema de información, te genera un número de referencia con un número de verificación que es el que tú tienes que trasladar a tus clientes, a los siguientes en la cadena o a las autoridades competentes si te lo requiriesen. Esta es la diferencia, o sea, con EUTR lo hacíamos una vez al año y a toro pasado y con EUDR no. Si no tenemos el número de referencia de ese producto pertinente subido a la plataforma del sistema de información, no podemos comercializar ese producto o lote de productos. Es decir, un lote de productos pueden venir varios productos que se lo vendes a varios clientes con el mismo número de referencia. Esto del sistema de información da para mucho y quizá más adelante haya que hacer un webinar específico de ello. Sí que es cierto que la Comisión Europea está, que nosotros lo hemos difundido, está haciendo varias jornadas formativas del uso de la plataforma del sistema de información. También es cierto que son todas en inglés, pero bueno, se ha solicitado al Ministerio, puesto que nosotros estamos en contacto directo con el Ministerio, para ver si se puede hacer alguna jornada pues, en castellano y demás. Y luego ya esto exclusivamente solo para las que no son pymes, deberán presentar un informe anual de todo esto. Esto las pymes se libran de ello. Y aquí viene la buena suerte que pueden tener tenemos dos simplificaciones. Si eres pyme y si el producto pertinente proviene de un país decretado con riesgo bajo. Y si eres pyme, que esto viene a ayudar muchísimo a las pymes, es decir, eres pyme y transformas el producto. Es decir, eres un aserradero que recibes madera en rollo y lo transformas en tabla. Transformas productos simplemente. O transformas tabla en palé. O recibes madera o tablero y fabricas puertas, mobiliario. En ese caso, no tienes que tener la diligencia debida, ese marco y protocolo escrito. No tienes que hacer la declaración de diligencia debida. Lo único que tienes que guardar y dar a quien te lo solicite son los números de referencia. Es decir, cuando tú tienes un aserradero y recibes la madera en rollo, quien ha cortado esa madera en el monte ya ha ejercido la diligencia debida, ha hecho la declaración responsable y el sistema de información le ha aportado el número de referencia y el número de verificación, que a ti como aserradero te lo va a trasladar. Entonces tú, como simplemente vas a transformar
esa madera en rollo en tabla, lo que tienes que hacer es trasladar ese número de referencia, no tienes que hacer nada más. Por ejemplo, esto viene explicado en este artículo que no os leo, bueno, luego os leo, es el artículo importante para las pymes en este reglamento, es el artículo 4.8. Esto siempre y cuando todas las partes provengan de tener una diligencia de vida. Es decir, tú vas a hacer un mueble que viene con varias partes, con unos tableros, pero resulta que viene con unas patas de madera, me lo estoy inventando todo, ¿eh? El tablero te viene con su número de referencia, todo estupendo. Resulta que las patas que tú las quieres de madera, pues eso pues no viene con una diligencia de vida. Para las patas de madera, para esa parte que no tiene una diligencia de vida, tú tienes que hacer esa diligencia de vida y presentar la declaración de diligencia de vida. Entonces hay que tener muy claro, porque esto también lo deja bastante claro el reglamento, que a ver, tenemos que verificar cuando nos viene y tenemos la posibilidad de hacerlo en el sistema de información, verificar que ese número de referencia que nos han pasado es cierto, porque alguien se lo puede inventar por el camino, pero tú tienes el deber y la obligación de verificar, o si son muchos productos, de hacer una selección y hacer una verificación de ese número de referencia que te han suministrado, para asegurarte de que ese producto ya viene con una diligencia de vida hecha, que entonces ahí es cuando, si tú eres pyme, te exime de hacer la diligencia de vida. Y este es el famoso artículo 4.8, que dice claramente que, como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los operadores que sean pymes no estarán obligados a ejercer la diligencia de vida en lo que respecta a los productos pertinentes contenidos en otros productos pertinentes o elaborados a partir de esto, con respecto a los cuales ya se ha ejercido la diligencia debida. En cuanto a y luego te dice bien claro, en cuanto a las partes de productos pertinentes con respecto a las cuales no se haya ejercido la diligencia debida, los operadores que sean pymes deberán ejercerla de conformidad con todo lo anterior que os he dicho. Hay que hacer el sistema de diligencia de vida, evaluar el riesgo, dependiendo de dónde provenga el país, mitigar el riesgo y demás. Pero este artículo es muy, muy importante. Luego, si eres comerciante pyme, si eres comerciante no pyme, eres un operador y tienes que cumplir todo lo anterior que hemos dicho. Pero si eres un comerciante pyme, que es toda persona de la cadena de suministro distinta a un operador que comercializa productos pertinentes, aquí pasa lo mismo un poco como en EUTR. La obligación es recopilar y conservar esta documentación, es decir, pues la documentación que viene en las facturas, en los albaranes, es decir, el nombre comercial, el nombre, la dirección de correo electrónico, la dirección web de los operadores o comerciantes que les hayan suministrado los productos pertinentes y demás. Toda esta información hay que guardarla durante 5 años, como todo viene legalmente. Entonces, si eres pyme, ¿cuáles son los beneficios? Pues que las pymes tienen menos obligaciones para los que transforman, no están obligadas a establecer políticas y procedimientos de mitigación de riesgo por incumplimiento, no están obligadas a presentar informes anuales, pueden designar un representante autorizado siempre que éste no sea persona física o microempresa. Si eres comerciante, únicamente guardar la información durante 5 años. Y el operador pyme que se encuentra en la fase final no necesita realizar diligencia de vida si previamente ya se ha presentado una declaración responsable del producto en el sistema de información. Y aquí, a ver, os comento, tenemos el reglamento publicado, pero creo que es la tercera versión. La Comisión Europea cada ciertos meses elabora un documento de preguntas frecuentes, bastante extenso, que cada vez le va ampliando más, que bueno, sobre todo la última edición, que ha sido, pues ahora, me parece que fue el 14 de abril, está generando bastantes dudas,
porque hay aclaraciones en ese documento de preguntas y respuestas, hay varias aclaraciones que se contradicen con el propio reglamento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Eh, hemos hecho la consulta al Ministerio para ver a qué tenemos que hacer caso. Por ejemplo, se nos da el caso de una aclaración que han intentado hacer con el tema de la exportación, que nos ha liado mucho más y de hecho nosotros nos vamos a ceñir por el reglamento, es decir, la empresa que exporte productos pertinentes a países de fuera de la Unión Europea es operador. En la última remesa de preguntas frecuentes viene a decir otra cosa, pero nosotros no lo tenemos claro. Y efectivamente, si vamos a tener una inspección, el inspector que vaya a venir se va a regir por el reglamento. La respuesta que nos ha dado el Ministerio, bueno, es que hay que verlo de manera global, como un documento único, el reglamento, las preguntas frecuentes. Tenemos que ser muy cautelosos. De hecho, esta última remesa de preguntas frecuentes todavía no está traducida al castellano. Vamos a esperar y se espera otra remesa, otro documento dentro de poco. Entonces, tenemos que cogerlo todo con pinzas. Pero bueno, sí que es cierto que con esta jornada lo que queríamos era, bueno, que cada uno viese y se supiese dónde tiene que estar posicionado para ver qué obligaciones va a tener que cumplir y para que se vaya preparando. Por ejemplo, en el caso de los fabricantes de embalaje, sí que en este documento pues hay varias aclaraciones que ya venían al principio en el propio anexo se decía, pero bueno, aquí se han aclarado más. Es decir, los embalajes fabricados con madera deben cumplir los requisitos de EUDR a menos que se utilicen únicamente para proteger, sujetar o transportar otro producto. Es decir, tú fabricas embalajes de madera, palés, cajas de madera, y lo vendes como tu producto por derecho propio, eso tiene que cumplir EUDR. Pero si tú compras un producto y ese palé viene para proteger o transportar otro producto, en ese caso no. Entonces se verán sometidos a las obligaciones de EUDR cuando su comercialización, introducción en el mercado o exportación se realice por derecho propio, o sea, es decir, es la compraventa del propio palé, no de un producto que va encima de un palé. En ese caso, no. El material de embalaje vacío que ya se utiliza por primera vez para soportar, proteger o transportar otro producto, por ejemplo, cuando se comercializa dentro de un sistema de intercambio de circuito cerrado, no estará cubierto por EUDR. Y si se repara y vende un embalaje que ya se ha utilizado para contener otros productos, debe cumplir con EUDR en lo que respecta a los nuevos productos que has tenido que utilizar para su reparación. Es decir, si has tenido que quitar una tabla para cambiarla, que estaba mal, para cambiarla por otra, pues esa parte ya es nueva. Entonces, tiene que cumplir con el reglamento. Bueno, deciros también que se están publicando cada poco varios documentos. En UNEMADERA estamos trabajando bastante en hacer una guía que sea totalmente práctica para las empresas. Nos está costando bastante precisamente por eso, por los cambios y las aclaraciones que cada poco está haciendo la Comisión Europea en las preguntas frecuentes. Pero bueno, estamos trabajando, tenemos un grupo de trabajo bastante activo, que nos reunimos bastante, elaborando esta guía y hacemos también todo tipo de consultas al Ministerio con las dudas que nos trasladan las asociaciones, con las dudas que tenemos nosotros, que de verdad la frase entre nosotros es: cada vez que me leo el reglamento, me leo las preguntas frecuentes, me generan nuevas dudas. Pero bueno, tenemos la oportunidad de que tenemos unos meses por delante y tenemos que prepararnos para el 30 de diciembre estar listos. No, ahí tenemos que estar súper listos ya para todo. Así que nada, ahora doy paso cierro aquí y doy paso a mi compañero Ignacio.
para ver las preguntas. A ver. Sí, Nacho, ¿puedes hablar? sí. ¿Me oís? Sí, perfectamente, De Nacho. acuerdo. Vale, pues te voy a ir diciendo las preguntas que se han ido realizando en el chat. No sé Ujú. cuánto tiempo disponemos por si da tiempo a contestar todas. Algunas se pueden agrupar. A Vale. ver, te planteo la primera. Si el cambio de uso, bueno, las he dividido un poco en dos grupos, una de UDR general y otras que están más relacionadas y centradas en el tema de diligencia de vida. Para UDR general, la primera pregunta es, si el cambio de uso es de bosque a agrario, ¿quiere decir que la madera de plantación no le afecta el UDR? O mejor dicho, ¿es un método de mitigación comprar madera que provenga de una plantación? No. A ver. Si el cambio. Claro, es que eso es otra de las cosas que vienen. Es una de las preguntas que habrá que analizarla, porque el tema de deforestación y sobre todo el de degradación con el tema de plantaciones, en la nueva remesa de preguntas frecuentes, eh, dice varios aspectos en los que sí o no hay degradación, pero no se podría hacer el cambio. O sea, una plantación, hay que ver el motivo de esa plantación. Si viene porque antes ha habido una catástrofe, o depende muchísimo del motivo. Y eso viene en la última remesa de preguntas frecuentes y está generando bastante controversia también. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Se considera introducir en el mercado una transformación que implique un cambio de código HS? Por ejemplo, transformar un tablero en una mesa. Transformar un tablero en una mesa. Para las pymes, no. Para las pymes es una transformación. Pero para las no pymes, sí, porque cambiarían los dígitos. Entonces, pero bueno, no porque ya está introducido en el mercado a través del tablero, siempre y cuando tenga la diligencia de vida. Lo que pasa es que eso es para las pymes. Va a depender un poco si eres pyme o no eres pyme. De acuerdo. Siguiente pregunta. En nuestro proceso de fabricación generamos astillas y virutas de madera. ¿El reglamento UDR lo considera subproducto o residuo? Necesitamos saber si es de aplicación o no. Pues eso tiene que ver con el anexo. A ver, un momentito. Yo creo que no viene en el anexo. Yo creo que se considera subproducto, porque ese subproducto luego puede ir a otro. Tú lo puedes llevar a una fábrica de tablero, por ejemplo. Entonces, es un subproducto. De acuerdo. Las siguientes dos preguntas un poquito van enlazadas, así que te las planteo al mismo tiempo. Si los países de los que importamos madera son de bajo riesgo, ¿sería suficiente con comprar la materia prima certificada FSC? Y la siguiente, que es un poquito lo mismo. Nuestra empresa está certificada PEF, controlamos entradas y salidas de tabla, barra, astilla y serrín. ¿Qué puntos tendríamos que introducir dentro de nuestra tabla de control Excel? Un poquito relacionado con si estás cumpliendo con FSC o PEF. A ver, cumplir con FSC y PEF, por supuesto que te ayuda. Lo que pasa que no te exime de tener que cumplir. No te vale con decir, oye, yo tengo PFFSC, ya no tengo que hacer nada. No, hay que hacer exactamente lo mismo. Sí que es cierto que tú, si ya tienes implantado el sistema FSC y PEF,
tú ya tienes un protocolo de actuación, o sea, tienes muchísimo camino hecho y tienes unas herramientas para comprobar pues la procedencia de tus productos y demás, pero no te exime de cumplir con todo lo que yo he dicho en la presentación, ¿eh? De acuerdo. Siguiente pregunta. Una micropyme, taller de carpintería que hace muebles a medida, compra madera a proveedores españoles y vende solo en España. ¿Qué debe hacer? Una micropyme, o sea, un taller de carpintería Sí, un que taller de compra carpintería, todo en dice. España. Pues si solo transformas el producto, lo que tienes que hacer es recabar el número de referencia de los productos que tú compras para elaborar tu propio producto, es decir, verificar que ya hay una diligencia de vida hecha y corroborar y verificar que ese número de referencia es verdadero y guardarte esos números de referencia y pasárselos a tu cliente o a la autoridad competente que venga a hacer que te vaya a hacer una inspección y demás. Por eso yo siempre digo que el reglamento UDR, tengas que hacer lo que tengas que hacer, más o menos todo el mundo tiene que saber lo que es EUDR y los conceptos como, por ejemplo, el número de referencia, que es básico. Porque lo mínimo que tienes que hacer es guardar ese número de referencia. Muy bien. Otra pregunta. Si yo vendo una caja de madera a una empresa para que mi cliente embale él mismo su producto en esa caja, ¿no debo cumplir con EUDR? Sí, porque tú estás vendiendo tu producto como derecho propio. El que no tiene que seguir cumpliendo EUDR es tu cliente, porque tu cliente lo va a utilizar para meter su producto. Pero tú sí, tú estás vendiendo tu producto. Tú eres una fábrica que hace embalaje, envases de madera, hace cajas de madera. Tú sí que tienes que ejercer esa EUDR antes de vender ese producto. Sí. Siguiente, somos micropyme, compramos madera nacional en pie a particulares y o subastas y la vendemos a otra empresa. ¿Qué tenemos que hacer a la hora de venderlo a mis clientes? Y a su vez sacamos y cortamos madera en pie para otras empresas. Pues en el momento que cortas madera para venderse a otras empresas, ahí eres tú el primero que estás poniendo en el mercado el producto. Entonces tienes que ejercer la diligencia debida. Tendrás un contrato con ese propietario o te ha vendido el terreno o lo que sea, pero tú eres el que estás cortando la madera y eres el primero que estás poniendo en el mercado europeo la madera. Entonces eres operador, tienes que ejercer la diligencia debida. Otra cosa es que tú a través de subasta adquieras un lote y tú no lo vayas a cortar porque se lo vas a ceder a otra empresa. Para todo eso tiene que haber contratos de por medio, ya no vale de palabras, porque ¿quién va a tener no vas a ser tú el que ejerzas por primera vez, o sea, el que introduzcas por primera vez en el mercado, va a ser la empresa a la que se lo estás cediendo, pero para eso debe haber contratos y documentación entre todos porque hay que verificar la trazabilidad. Muy bien, pues pasamos ahora a las preguntas sobre diligencia debida. La primera es diligencia debida con país de riesgo bajo. ¿Sería suficiente con pedir un informe de especies de la madera al proveedor como análisis de la cadena de suministro? A ver, repíteme, Nacho, por favor. Sí, es un poco rara. Diligencia debida con un país de riesgo bajo. ¿Sería suficiente con pedir un informe de especies de la madera al proveedor como análisis de la cadena de suministro? Es que aquí, si es un país de riesgo bajo, entiendo que no hay que Es que pedir nada. solo tienes que recabar la información, no tienes que mitigar el riesgo ni nada. Con lo cual no habría nada que Si hacer. es riesgo bajo, Ujú. no. De acuerdo. ¿Se debe ejercer diligencia debida para las materias primas usadas provienen de la Unión Europea y para las compras? Siempre y cuando esas materias ya vengan con una diligencia de vida hecha.
O sea, no te vale, yo soy un carpintero y estoy comprando tabla todo aquí en la Unión Europea. No, tienes que verificar que eso que estás comprando, siempre y cuando esté en el anexo 1, o sea, la madera, materia prima pertinente, tienes que verificar que tenga su diligencia de vida hecha. Siguiente pregunta. ¿La cantidad de producto kilos en un mueble debe corresponder al peso neto del mueble o solo al peso de la madera? Ahí me habéis pillado. Nacho, esa guárdala porque esa hay De que acuerdo, la verlo, ¿eh? dejamos y consultamos Esa y no me, responderemos. esa no me la sé. Siguiente. ¿Qué aplicación es la recomendada para generar los archivos para el sistema de diligencia de vida, para el sistema de información? ¿Gelson o qué aplicación? Pues es que hay varias, eso va a depender cada empresa que utilice la suya. Yo ahí desconozco. Ahí lo desconozco, pero hay varias aplicaciones, varios sistemas y demás. Hay sistemas que para ver la geolocalización funcionan únicamente con internet, otros por satélite, otros... Eso lo desconozco. De acuerdo. Ahora algunas preguntas sobre los números del sistema de información. Dice, el número de referencia y de verificación facilitado por el sistema de información que hay que facilitar a los clientes, ¿en qué forma se debe hacer? ¿Albarán, factura, documento anexo? Esta pregunta con otras versiones se ha repetido un par de veces. Pues mira, es algo que yo no, es una pregunta que igual deberíamos hacer. Yo siempre había deducido que se podría poner en la factura, pero no veo, no veo que haya leído nada en el que diga hay que hacerlo de esta manera. Pero bueno, es otra cosa, mira, que podemos apuntarnos para analizarlo, ¿eh? De acuerdo. También deciros que es muy importante que esto generó también bastante controversia cuando en el sistema de información, claro, tú tienes que poner la geolocalización, pero tú tampoco quieres que tus clientes se enteren de toda tu información, de dónde estás cortando la madera. Hay información pues que hay empresas que no quieren. Entonces, cuando tú introduces los datos, al hacer la declaración responsable, sí que hay una pestaña en la que tú puedes marcar o no marcar que el siguiente en la cadena o el que vaya a verificarlo pueda ver la geolocalización. Tú siempre vas a tener que poner la geolocalización, pero te dan la opción de que el siguiente la pueda ver o no. De acuerdo. Siguiente pregunta. Entiendo que si tenemos un número de referencia por haber declarado el proveedor, ya no tenemos que hacer diligencia debida. ¿Podemos ya descartar el riesgo porque ya está registrado? Pero es que depende, es que eso depende. Si eres pyme, por ejemplo, si eres pyme y tu proveedor y solo transformas y tu proveedor te ha pasado un número un número de referencia, tú vas a tener que verificar que ese número de referencia existe, que han ejercido una diligencia debida sobre ese producto y vale, bien. Pero ya si no eres pyme, ya tienes que hacer más cosas. Por eso es que depende de varios factores este reglamento. No solo nos tenemos que fijar, no, yo solo transformo ya, pero ¿eres pyme o no eres pyme? De acuerdo. Si fabricamos cajas de madera de varias maderas con su número de referencia, ¿hay que registrarlo para obtener su propio número de registro? A ver, si tú se supone que estás haciendo cajas de madera con diferentes tipos de madera, eres pyme, es decir, estás comprando esas tablas para hacer las cajas y te vienen de diferentes tipos de madera con su número de referencia, tú simplemente tienes que guardar ese número de referencia. Si ya no eres pyme, lo que tienes que hacer en la declaración responsable es meter esos números de referencia para que te dé
un único número de referencia para tu caja o producción o lote de producción de cajas. Va a depender también de si eres pyme o si no eres pyme. Muy bien. Si utilizo un embalaje para proteger producto que exporto, ¿debo pedir y guardar las referencias de diligencia debida que me dé el proveedor del embalaje? O sea, si utilizas ese embalaje que compras para, me voy a inventar, para meter tu producto que son botellas, no, tú no tienes por qué ejercer ahí nada. De acuerdo. En la siguiente pregunta, en el caso de una roturación de terreno forestal legal para transformación a cultivo, ¿esa madera no cumple EUDR por el que se considera deforestación? ¿Porque se Claro, considera deforestación? claro, no. Si lo cambias a un cultivo, es decir, a un uso agrario, proviene de un bosque, es deforestación. Salvo lo que os digo, salvo que sean determinadas circunstancias, en tormentas, en incendios, hay una casuística para ello, ¿eh? O sea, no es generalizado. Y creo yo que las próximas versiones de preguntas frecuentes esa casuística se va a aumentar, ¿eh? Si la materia prima es 80% madera y otros productos como resinas, ¿se aplicaría igual? A ver, tú tienes que aplicar la diligencia debida sobre los productos pertinentes de madera que vengan en el anexo 1. La resina no está en el anexo 1. Por eso hay que fijarse bien en lo que te dice el anexo 1. Pero tendrías que ejercer la diligencia debida. Ojo, esta pregunta también es muy genérica. No sabemos si la empresa es pyme, si no es pyme, pero habría que ejercer la diligencia debida sobre lo que sea de madera o producto pertinente de madera. Siguiente, somos rematante y aserradero micropyme. Supongamos que la materia prima entra a nuestro aserradero con el número de referencia. Esto entiendo que va a ser obligatorio en todo caso. ¿Todo lo que nosotros comercializamos en la primera transformación tiene que llevar número de referencia para nuestros clientes? Sí, es decir, si eres rematante y nutres con esa madera tu aserradero, eres operador porque eres rematante y vas a tener que hacer una declaración, ejercer la diligencia debida, hacer una declaración responsable y vas a obtener un número de referencia. Ese número de referencia luego en tu aserradero es el que tienes que pasar a tus clientes o a la autoridad competente que venga porque estás transformando esa madera que tú mismo te estás suministrando porque eres rematante también. Es decir, ahí eres operador, da igual, en ese caso, da igual que seas pyme, micropyme, gran empresa, porque eres rematante, eres el primero que pones la madera en el mercado. Siguiente pregunta. Recibo madera de diferentes proveedores para generar un producto nuevo. La madera se mezcla. ¿Tengo que tener controlados los números de referencia exactos de la madera que van a ese producto? ¿O puedo seguir mezclando la madera y el producto nuevo incluye todos los números de referencia de todas las entradas ya que la madera se mezcla? A ver, lo que tienes que hacer es identificar el producto que tú elaboras con los números de referencia de los productos que utilizas para elaborar tu producto. Si hay mezcla de madera, tú tienes que poner ahí los números de referencia de lo que estás utilizando para hacer tu producto. Aunque lo mezcles, igual tú estás haciendo un producto, fabricando un producto que está hecho o igual de otros productos pertinentes o de varios proveedores con números de referencia diferentes. Es como el caso que hemos dicho antes de la caja de madera que viene de varias maderas. Pues tu producto, cuando vayas a hacer la declaración responsable, ahí tienes que introducir
los números de referencia de los productos pertinentes que has utilizado para hacer tu producto. Nosotros, al ser pyme y comprar madera en rollo, si para la fecha del 31 de diciembre no lo han puesto en marcha, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de proveedor, sí o sí? A ver, si a 31 de diciembre no han hecho que, claro, tú, es decir, compráis madera al rollo, es que ya se puede llegar a dar el caso, pero para esto estamos haciendo todas estas jornadas para que cuando se llegue a fecha 31 de diciembre, todos los proveedores de madera y que vendan madera en rollo tengan la diligencia de vida hecha. ¿Por qué? Porque es que si no, ese rematante no va a poder vender su madera y tú no le vas a poder comprar la madera porque no te va a pasar un número de referencia de diligencia de vida. Entonces, siempre tiene que cumplir. Siguiente pregunta. En caso de ser segunda transformación, es decir, compramos tablero aglomerado melaminizado o MDF melaminizado a fabricantes españoles y europeos para transformarlos en muebles, siendo pyme, ¿qué se debería hacer exactamente? ¿Quién nos Pues proporciona a nosotros los datos de esa madera? ¿El fabricante del tablero? ¿El tablero se considera madera? sí, el tablero viene en el anexo 1, ¿eh? O sea, hay que fijarse bien en todos los productos pertinentes del anexo 1. Tú, por ejemplo, vas a fabricar un mueble y estás utilizando tableros, entonces vas a recabar ese número de referencia de diligencia de vida de tus proveedores de esos tableros. Entonces, si eres pyme, lo único que vas a hacer es transformar, es decir, vas a ensamblar, vas a cortar esos tableros, les vas a ensamblar para hacer tu mueble. Transformas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Guardar esos números de referencia que te han pasado tus proveedores de tablero. Y les guardas para pasárselo a tus clientes o a la autoridad competente que venga a hacerte una inspección. Si eres pyme, Fabricando un embalaje usamos madera de diferentes proveedores, por lo tanto tendremos diferentes números de referencia. ¿Cómo reflejamos esto? pues en el sistema, bueno, si eres pyme, guardas los números de referencia. Venimos a decir lo mismo que en el caso anterior. Pero si no eres pyme y tienes que hacer la declaración de diligencia de vida en el sistema de información, ahí te vienen las casillas para introducir los números de referencia que te han dado tus proveedores. Entonces, ahí tienes dos opciones. Si eres pyme y solo vas a transformar, o sea, compras madera y solo vas a transformarlo en palé y eres pyme, guardas los números de referencia. Pero si no eres pyme y tienes o quieres ejercer la diligencia de vida, hay un apartado en el que tienes que introducir los números de referencia de tus proveedores para ese producto en el que estás declarando la diligencia de vida. Un operador tiene que registrarse en el sistema TRACES para registrar la declaración de diligencia de vida. Pero, por ejemplo, un carpintero que tiene que verificar los números de referencia de sus proveedores, ¿va a tener que registrarse también en el sistema TRACES o cómo va a hacer esa verificación? No, creo que no te tienes que registrar en Traces. Se habilitará un apartado en el que se puedan, de la misma plataforma, en el que se introduzcan los datos del número de referencia con ese código de verificación y te aparecerá la información. Y ahí, quien haya pinchado lo que os he dicho antes de la geolocalización, de verla, de no verla y demás, pues ahí se verán los datos de que que es verdad, o sea, que esa empresa ha ejercido la diligencia de vida en ese producto. Un autónomo que es carpintero compra madera a proveedores españoles y fabrica muebles sobre todo para particulares y un poco a empresas. ¿Cuál es su obligación en EUDR? Pues guardar los números de referencia.
Si es un autónomo, que entiendo yo, o sea, es un autónomo que trabaja para cliente final o para alguna empresa, o yo que sé, un autónomo que trabaja para hacer stands en comercios y cosas así, lo que tiene que hacer es guardar los números de referencia. Siempre hay que comprobar que todos los productos que pertinente, o sea, todo lo que tú utilizas de madera para fabricar tu producto tenga ejercida la diligencia de vida. Es decir, tienes que recabar esos números de referencia, comprobarles, verificar que son ciertos y guardarlo. Ojo, siempre, si hay algún producto que tú, para hacer tu producto traes de fuera de la Unión Europea, por lo que sea, tendrás que hacer ejercer la diligencia de vida. O sea, tienes que comprobar que todo lo que tú utilizas de madera que esté en el anexo 1 para hacer tu producto tenga que estar, tenga que tener la diligencia de vida. De acuerdo, la siguiente creo que ya está contestada, pero bueno, si eres pyme y vendes a otras pymes, ¿tienes obligación de informarles del número de referencia? Sí, tienes que trasladarle. Siguiente, un transformador no Ahí viene un pyme. poco que no se... Ah, sigue. Sí, un transformador no pyme que tiene que declarar un nuevo producto. ¿Cuándo lo puede hacer? ¿Cuándo lo vende? ¿Cada mes? ¿Cada 6 meses? No, antes de venderlo. Antes de venderlo y luego la frecuencia, no, este reglamento no te dice con qué frecuencia lo tienes que hacer. Eso es un poco con tu sistema de fabricación, si lo quieres hacer por lotes. Lo que sí que te dice, que viene una aclaración en el último lote de preguntas frecuentes, es que no puede pasar un año, cuando tú has hecho una declaración de un producto, no puede pasar un año, es decir, si tú ahora declaras un producto tuyo, un lote de productos, un lote de mesas que has elaborado y haces la declaración en el sistema de información, lo tienes que vender antes de un año. Esto genera dudas también porque no todo el mundo puede hacer esa previsión. Entonces, pero bueno, por eso os digo que las preguntas frecuentes es que van cambiando cada poco, pero este reglamento no te dice cada cuánto tienes que hacer las declaraciones, no, esto vas a tener que irlo viendo tú, si por lotes, por remesas mensuales, depende de lo que fabriques, si lo que haces es cortar madera en el monte, si lo que haces es que depende mucho. Sí, hay varias preguntas que se repiten un poco de cómo verificar que las referencias son válidas de diligencia de vida. Sí, esto, bueno, ¿Dónde se hace esa validación? A ver, el sistema de información y está cambiando y se hará en la plataforma de la Comisión Europea, pero ya lo iremos viendo todo eso. De acuerdo. Un transformador no pyme que tiene que declarar un nuevo producto. Ah, no, perdón, esto ya la he hecho, ¿no? Está de antes. Es de antes, sí, disculpa. Dice, un transformador no es operador, es decir, una empresa que utiliza un tablero con código HS, el número que sea, y transforma este producto en otro con un número HS distinto, ¿no estaría introduciendo este nuevo producto en la Unión Europea si es Si pyme? eres pyme, eres transformador. Si eres no pyme y cambias los 4 dígitos del anexo 1, tienes que ejercer la diligencia. ¿En traces solamente se da de alta a quien hace la diligencia de vida? Sí. Sí, los operadores o comerciantes no pymes. Sí. O los representantes, a quien tú delegues la representación. Cuando dices pyme, ¿incluyes también a micropymes o solo aquellas que facturan X 200 De trabajadores, etcétera? pymes para abajo, es lo que he puesto en... Ahí se me ha ido ahora. Es Dice, lo que... continúa, perdona María, dice, lo digo en referencia a un taller pequeño de carpintería de muebles a medida en España. Si los residuos con astilla no son utilizados porque son recogidos por una empresa de residuos,
no hay que declararlo en UDR, ¿no? No, 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 no. Eso no. No. Si eres un taller pequeñito que te sobran trozos pues de tablero, de, yo qué sé, que tengan lacas, que tengan colas, eso ya es la gestión de residuos. No. Siendo pyme, fabricando ataúdes con madera nacional y vendiendo a clientes nacionales, ¿es necesario generar un número de diligencia de vida? ¿Es pyme? Sí. Si es pyme, o sea, está comprando productos pertinentes de madera que se supone que le tienen que dar un número de referencia porque ya se ha ejercido una diligencia de vida en esa madera, es pyme, esa empresa va a transformar esa madera en su producto, que es un ataúd, y lo va a vender. Es transformador, lo único que tiene es recabar los números de referencia de los productos que él compra para hacer el ataúd y guardarlos, pasárselos a su cliente y para las autoridades competentes que vayan a hacer una inspección. De acuerdo. Y yo creo que damos un par de ellas más y ya. Sí, porque es que siguen llegando preguntas a medida que vamos hablando. Eh, Buenos días. Entonces, según lo que habéis explicado, tanto si soy operador comprando la madera en el monte y luego transformándola en mi fábrica, solo tengo que hacer una diligencia de vida desde que la compro en el monte. A ver, la compra en el monte, o sea, es un rematante. Bueno, tiene fábrica luego, o sea, la O sea, es compra un rematante con aserradero, por ejemplo. con Tiene que aserradero, con ejercer fábrica de lo que sea, sí. O sea, la de lo compra que en el sea monte, la y la corta corta. y la lleva a su fábrica y transforma. Claro, tiene que ejercer la diligencia de vida de esa madera que corta. Ujú. Y hacer la declaración responsable de esa madera que corta para que le den el número de referencia y ya ese número de referencia es con el que ya transforma. A día de hoy no estamos recibiendo ningún número de licencia de vida de ningún proveedor. ¿Es factible que se ponga en marcha 31 de diciembre o puede haber alguna otra demora en la aplicación? Bueno, esa es la pregunta del millón. A mí, yo creo que a partir en este verano ya ya se empezará un poco a mover todo, a informaciones entre empresas de los datos que se van a necesitar. Yo creo que se va a empezar a mover todo. ¿Que pueda haber aplazamientos? No lo sé. Eso ya no lo sé. Ya ha habido uno, no lo sabemos porque sí que es cierto que bueno, que esta normativa no solo interviene en intereses del producto pertinente como es la madera o la soja, engloba muchas más particularidades, entonces, pero no lo sabemos. De momento, por lo menos, algo que pensábamos que les iba a ser complicado de cumplir, que era que se habían puesto como hito que a 30 de junio tendrían que tener el listado de riesgo país, pues sí que es verdad que nos ha sorprendido mucho que la semana pasada ya salió publicado, nos pilló a todos un poco. Entonces, bueno, pues parece que se van cumpliendo los plazos, así que vamos, mi consejo es que a 31 de diciembre estemos todos súper preparados, que no sea por el empresariado español ni del sector de la madera, por lo que esto tenga que ralentizarse. Nos costarán más, nos costarán menos, pero yo creo que es muchísimo mejor que a 31 de diciembre estemos todos preparados, que luego nos dicen que hay un aplazamiento. Bueno, yo ya estoy preparado, yo ya he aprendido todo lo que tengo que aprender. Entonces, vamos a ver esto, es un reglamento muy farragoso, complicado, nos lo están haciendo ver también a veces más complicado, pero tenemos que verlo como una oportunidad de distinguirnos de otros países, de querer hacerlo bien, de intentar hacerlo bien. Entonces, y asimilar esto como algo más en nuestras empresas. Sé que es complicado porque sobre todo las pymes es apabullante la cantidad de normativa que hay que cumplir, pero bueno, esto ha venido para quedarse y tenemos que cumplirlo, no hay más. Veamos la oportunidad en ello.
Hacemos una última pregunta y el resto las contestaremos y como al inscribirse en la jornada tenemos el correo electrónico, enviaremos la contestación del resto de preguntas en los próximos días. Vale. La última pregunta. ¿La madera aprovechada entre junio de 2023 y diciembre de 2025 que tengo en el almacén le aplica EUDR? ¿Cómo demuestro que está libre de deforestación si cuando la compré no tenía diligencia debida? Ya, bueno, lo del tema de la deforestación un poco va a ser si viene con un plan de gestión, en la licencia de esa madera que has comprado y demás. Y está comprada entre... Está ¿Cómo me has dicho, comprada Nacho? entre junio de 2023 y diciembre de 2025. Entre junio de 2023 y diciembre de 2025. Es EUDR. ¿Le aplica EUDR? No. Si está introducida en el mercado hasta diciembre de 2025, perdón, EUTR. Aplica EUDR a partir del 30 de diciembre de 2025. Pero si no, luego es EUDR. Sí, es por lo que dicen, la tiene ya en el almacén. Luego ya ha sido cortada y todo, con lo cual efectivamente le aplicaría UTR. Es EUTR. Es EUTR. Sí que es cierto que, es decir, la fecha para la gente que tenga estocaje de madera, la fecha clave es 31 de diciembre de 2018, ahí se va a derogar totalmente EUTR, totalmente, entonces ahí por favor lo mejor es limpiar el estocaje de toda la madera que venga de EUTR. Pues Eso. como decíamos antes, hay todavía bastantes preguntas y se van haciendo a medida que vas explicando cosas, van saliendo nuevas preguntas. Las contestaremos por mail a todos los que se han registrado en la jornada. Vale, de acuerdo, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y nada, seguimos, creo que tendremos que hacer algún otro webinar de este tipo porque ya os digo, van cambiando las cosas y nada, no perdamos el ánimo y sigamos todos trabajando y poniéndonos las pilas para estar a punto el 30 de diciembre. Muchas gracias a todos. Perdona María, solo una cosa porque lo han preguntado un par de veces si vamos a enviar la presentación. Sí, podemos enviarla perfectamente, Sí. no hay problema. Sí, Sí. junto con las respuestas de las preguntas que quedan en el tintero, pues Eso lo es. distribuimos. Perfecto. Muchas gracias Nacho por ayudarme. Venga, hasta luego.